Queremos impulsar la capacidad creativa de todos los ecuatorianos e insistir, el primer emprendimiento necesita capital, aporte de capital, un socio, para cuando madure tu proyecto, recompres al fondo el 20 o 30% que cediste en acciones para poder obtener el 100% de capital de tu emprendimiento. Tres cosas importantes. La primera, los jóvenes, la gente que quiere emprender, necesita capital para lanzar sus actividades, es cierto. Y se propone darles un fondo para capitalización, que luego ellos podrían recomprar, los emprendedores, las acciones de ese fondo. Es muy importante. Pero ahí queda una duda y una pregunta. ¿Ese fondo debe venir de fondos públicos, de dinero del Estado, o debería venir de fondos privados, como sucede en los Estados Unidos y en otra parte, que son los propios empresarios privados, la gente que tiene dinero, los que financian nuevos emprendimientos? Y eso deberíamos tratar de hacer en el Ecuador, no que aporte el Estado, sino que lograr que el sistema de economía privado sea el que financie nuevos emprendimientos. Segundo tema muy importante, evidentemente hay que simplificar el trámite de creación de empresas. Se propone hacerlo vía internet en un día, y así debe ser, porque en realidad casi el único trámite que se debe hacer es tener un nombre que sea aceptado para que no sea parecido a otros nombres, se acepte ese nombre y automáticamente la empresa empieza a funcionar. El resto son trámites inútiles. Tercera cosa que se propone, y es importante y necesario, es dar beneficios a la gente para que pueda crear empleos. Porque ya lo dijimos, crear empleo en el Ecuador es demasiado costoso y muy complicado. La única duda es, ¿por qué es necesario que uno tenga que generar 10 empleos para que le den beneficios como si fueran 20 empleos, es decir, el doble de beneficios? ¿Por qué para alguien que crea 10 empleos? Y si alguien crea un solo empleo, ¿por qué no puede tener beneficios? Da lo mismo crear uno que 10 o que 20. Es creación de empleos. 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Para esos 6 de cada 10 ecuatorianos que hoy no tienen un empleo formal, que no cobran quincena, que no cobran a fin de mes, que sus condiciones de vida son precarias. 1 millón de empleos para ese 62% de las familias ecuatorianas que viven con ingresos menores al costo de la canasta básica familiar. 1 millón de empleos en libertad. Se propone crear 1 millón de empleos en 4 años. Y está muy bien, el Ecuador lo necesita. El gran problema del Ecuador es la falta de empleo y empleo de calidad. Pero para eso se tiene que cambiar completamente el modelo, porque hay que estar conscientes de lo difícil que es eso. Son 250.000 empleos al año. La población económicamente activa, es decir, la gente que entra a trabajar cada año, son alrededor de 170.000 personas nuevas cada año. Con 250.000, si se logra, estaríamos dando empleo a esos 170.000 nuevos que entran al mercado y además a 80.000 de las personas que ya están en el mercado laboral y que no tienen empleo o que no tienen un buen empleo. Entonces el desafío es bueno e importante, pero es difícil. Y para dimensionar eso, tengamos en cuenta que en este gobierno, claro, con un modelo que no era el modelo adecuado, pero en los mejores años de este gobierno, del 2007 al 2014, cuando había más dinero, se metía más recursos a la economía, mal quizás, pero se lo hacía, se metía recursos a la economía, se crearon alrededor de 150.000 empleos cada año, de los cuales 100.000 y poco eran buenos empleos y 50.000 empleos eran empleos de mediana calidad. 150.000 se crearon en el mejor momento de este gobierno. Ahora se está proponiendo 250.000. El país lo necesita, pero la dimensión de las cifras nos hace ver que es un desafío importante y que solo se puede lograr con un modelo económico diferente. Nuestra propuesta es muy concreta. Derogar al menos 14 impuestos, la sobretasa arancelaria y muchas tasas por servicios que pagan los ciudadanos ecuatorianos, que llega a un total de aproximadamente 24.000 millones de dólares al año, que equivale a 24% del Producto Interno Bruto. Nuestra reforma tributaria reducirá esa recaudación a 21.000 millones. El dinero en manos de los ciudadanos genera más valor que en manos del gobierno. Muy concretamente, lo que se propone es bajar la carga de impuestos en el Ecuador de 24.000 a 21.000 millones de dólares, es decir, 3.000 millones menos. Y aquí está claros porque circulan otras cifras. Hay gente que dice, no, la carga tributaria en el Ecuador no es de 24.000, es de 13.000, 14.000, 15.000. No hay que engañarse.
todo lo que nosotros aportamos al Estado, incluyendo la seguridad social y fuera del petróleo, son 24.000 millones de dólares al año. Es un platal que le aportamos al Estado. Aquí lo que se está proponiendo es bajar 3.000 de esos 24.000 millones y es sano. Pero también es cierto, y es válido para todos los candidatos, la pregunta es, hay que bajar los impuestos, pero también hay que bajar los gastos. ¿Qué gasto se va a bajar? ¿Cómo se va a hacer? Es un desafío que tienen los candidatos y es muy importante. Buscaremos fortalecer la dolarización a través de traer dólares a la economía. Comercio exterior, exportaciones de banano, de café, de cacao, de productos industrializados, de todo talento ecuatoriano. Y estimular la inversión extranjera en el Ecuador en por lo menos 10.000 millones de dólares en nuestros 4 años de gobierno, para crear empleo, nuevas industrias, nuevos comercios, nuevas plantaciones agrícolas. 1 millón de empleos en 4 años de gobierno se logra modernizando la economía ecuatoriana, abriéndola al mundo. Más Ecuador en el mundo, más mundo aquí en el Ecuador. Sin duda el Ecuador tiene que abrirse al mundo. Los países pequeños se desarrollan aprovechando las oportunidades del mundo. Los grandes, por último, pueden no hacerlo. Pero los países pequeños tienen que abrirse al mundo. Y la propuesta que se hace de ir a la Alianza del Pacífico junto con Chile, Perú, Colombia, México, que son países que se han abierto y se están abriendo al mundo, es fundamental. El Ecuador tiene que entrar a la Alianza del Pacífico. Por supuesto, entrar implica tomar decisiones, tener menos protección frente al exterior, generar más incentivos a la producción, abrirnos a la inversión extranjera, por supuesto, pero es lo que hay que hacer en el Ecuador y por eso ir a la Alianza del Pacífico sí es un elemento fundamental. Y dentro de eso, el objetivo de de atraer 10.000 millones de dólares de inversión extranjera en 4 años, es decir, 2.500 al año, es un objetivo realista. El Ecuador ha atraído en los últimos 10 años alrededor de 1.000 al año, con esto pasaríamos al 2.500, con lo cual todavía estamos por debajo de los estándares de países como Colombia, Perú o Chile, que en relación, digamos, al tamaño de su economía, tienen el doble que este objetivo que se está planteando. Es decir, es un objetivo realista y que debemos poder alcanzar. Guillermo Lasso pudo presentar varias microexpresiones. Una de ellas fue desprecio, otra fue sorpresa, otra fue risa contenida y risa con ira. Es decir, todas estas microexpresiones es importante entenderlo dentro del contexto lingüístico que se presentaba en ese momento. La microexpresión de sorpresa que él realizó en ese instante sí nos lleva a pensar que esa sorpresa, para la redundancia, se sorprendió con su mensaje, con su propio discurso, como que por una u otra forma el canal de credibilidad, de plausibilidad de lo que él estaba diciendo, él mismo quizás no lo tenía completamente claro o certero. La microexpresión de desprecio, recuerdo que esa microexpresión venía justamente después de su propuesta de análisis de los emprendimientos. Realizándole una relación entre lo que él dijo y entre su microexpresión, justamente nos lleva a ese sentir, a ese pensar de que la persona en ese momento no está congruente en absoluto con su mensaje. Y esta microexpresión de desprecio también nos indica un gusto hacia el poder. Lasso es sólido en cuanto a sus propuestas, las tiene súper ensayadas hace muchos años, repite una y otra vez el 1 millón de empleos, 1 millón de empleos, 1 millón de empleos, le preguntan por política internacional y dice el Ecuador tiene que tener relación con los Estados Unidos y 1 millón de empleos, le preguntan sobre política doméstica de seguridad y dice tenemos que mejorar la seguridad y 1 millón de empleos. Está tratando de posicionar su tema más importante y creo que ayer confundió un poco la audiencia. Me parece en general que el debate tuvo el problema de que la Cámara de Comercio permitió que entren barras y las barras hicieron de eso casi un partido de fútbol. Entonces hablaba Lasso y había una gran barra, hablaba Cintia y había una gran barra. Y en ese espacio Lasso se pierde un poco y Cintia se pierde un poco. Lasso dijo 2 cosas que me llamaron la atención. La primera, insiste en que el Ecuador tiene que entrar a la Alianza del Pacífico. Y un buen amigo hoy día me decía que si es que un presidente ecuatoriano va a los Estados Unidos y le dice a Trump quiero firmar el TLC, Trump le diría sea tan amable de mirar los diarios y dése cuenta qué es lo que yo pienso al respecto de tratados de comercio.
pero parece que Lasso no leyó el periódico cuando antes de ayer Trump se comió la Alianza del Pacífico. Y en segundo lugar, me sorprendió para bien que Lasso, buena confesión, es el más progresista de todos, porque cuando le hablaron sobre uso medicinal de la marihuana, no se le movió ni un pelo y dijo que hay países en los que el uso medicinal de la marihuana está abierto y que hay que diferenciar la marihuana con la cocaína, con lo que parecería que ya no es tan conservador como algunos podríamos creer. Sin embargo, fueron propuestas preparadas. Creo que hizo un buen papel en el debate. Creo que sus limitaciones en términos de carisma y cercanía con la gente no se pueden suplir. Y creo que ese fue su juego, ser la persona a la que enfrentaban todos en el debate. Lo dijo un par de veces y enfrentó a Cynthia Viteri con habilidad al decirle: yo no vengo a enfrentarle a usted no es el enemigo es la pobreza, el enemigo es del gobierno saliente.